Y aquí volvimos, aquí volvimos. Se me ocurrió una idea mientras estuve en estos 2 segundos sin ustedes. Y bueno, yo les dije que le iba a mandar una guía, ¿cierto? Para que la tuviéramos para el martes. Entonces se me ocurrió una idea de que como no vamos a tener clase el viernes, como para que no me extrañen tanto, voy a subir un video de cómo hacer esa guía, ¿ya? O sea, la voy a ir haciendo en el video. Entonces ustedes, la idea es que yo lo voy a subir, ojalá de aquí al viernes, y así ustedes pueden ir haciendo la guía como conmigo, aunque no estemos en vivo y en directo. No sé si les parece. ¿Cómo? No, es que me metí recién, sé cómo puedo Sí, ingresar. Yo también tampoco escuché. ya. Lo que pasa es que se me ocurrió en estos microsegundos de que yo les dije que le iba a mandar, bueno, una lectura y además una guía, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Estaba pensando en estos segundos de que puedo grabarles un video de cómo hacer la guía, haciendo la guía como con ustedes, y así después ustedes la pueden hacer, o si la hacen antes, y ya después pueden corroborar sus datos que ustedes calcularon, o ver realmente cómo se va haciendo y lo vamos haciendo juntos, aunque no estemos en vivo y en directo. ¿Les tinca? Sí, me parece buena idea. Sí, Buena buena. idea. Sí. Mejor. Sí, porque Pero así Carla, no ¿cuándo quedamos pensáis como, hacer ese video, Carla? ojalá antes del viernes. Ya, porque por último, si al final el estar el que sea feriado, al final uno igual va a tener que estar en la casa, por último, hacerlo con los que se puedan conectar y el video hacerlo igual, pues. Sí, claro, lo Pienso que yo. sí, yo puedo subir el video, o sea, como aparte, como para que en verdad respetemos los feriados a pesar de que estemos en la casa. Como que no nos pongamos como el teletrabajo que se ha Mm. visto, como trabajando hasta las 9 de la noche. No. Probablemente lo que podemos hacer es que yo le subo el video y, bueno, voy a tratar de hacerlo hoy día mismo. Se lo subo lo antes que pueda y ya si tienen dudas me escriben y no hay atado. Como que podemos comunicarnos igual, pero de cierta manera igual como respetando el feriado para, como para los demás. A lo mejor, no sé, van a querer ver una serie o algo por el estilo. ¿Ya? Mm. Ah, ya. Ya Los canales se van a hacer. como para respetar la parte emocional. A ver, Jesús de Nazaret. Sí, también. Vamos a ver todos juntos. Ya, entonces, no se peleen. Entonces, quedamos en el leverage, no sé qué les dije. Ah, bueno, esta empresa, probablemente nosotros lo que podríamos hacer es ir desglosando como el análisis que podríamos ir haciendo, ¿ya? Pero sin embargo, entonces, ya, pero no peleen. Entonces, sin embargo, el leverage en sí es deuda partida en patrimonio y es la información que se nos presenta aquí. Entonces, nosotros lo que podemos decir es que esta empresa utiliza más... ¿quién está hablando? Silénciese. Los voy a silenciar. Ya. Entonces, sería con el patrimonio total, ¿ya? Ese sería el leverage. Y la conclusión sería que esta empresa no utiliza mayoritariamente los pasivos como para su financiamiento de activos, sino que utiliza el patrimonio, así entendido como, por ejemplo, la reinversión. Por ejemplo, aquí nosotros podríamos esperar que estos resultados acumulados se vayan a reinvertir porque están en la parte de situación financiera, ¿ya? Esa es como la información que podríamos tener aquí. Ahora, ¿qué otro ratio tenemos aquí? Por ejemplo, tenemos estos dos ratios, ¿ya? Que sería, por ejemplo, analizar la deuda a corto plazo respecto al capital y la deuda a largo plazo respecto al capital, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí, deuda a corto plazo respecto a capital y deuda, que no se ve, a largo plazo respecto a capital, ¿ya? Posteriormente nosotros vamos a ver un poco la deuda a corto plazo respecto a la deuda total
que ese es como el interesante, y una deuda a largo plazo sobre la deuda total. Ya, a ver. Todos los ratios son fórmulas matemáticas, por lo tanto, uno puede ir a la necesidad de lo que queremos analizar. Por ejemplo, si nosotros en el futuro estamos haciendo un análisis financiero porque somos banca y queremos entregar un crédito, por ejemplo, o somos analistas de riesgo, por ejemplo, nos van a importar ciertos ratios, por lo tanto, probablemente yo no vaya a calcular estos dos que están aquí, deuda a capital. Ya probablemente yo me vaya a centrar a deuda, de deuda a corto y a largo plazo respecto a la total, ¿ya? O en la cobertura de intereses, por ejemplo, o el apalancamiento. Como que esas cosas me interesan, ¿ya? Entonces, nosotros en estos momentos estamos calculándolos todos, ¿ya? Sin embargo, en el proceso como de adquirir conocimiento, mientras ustedes vayan entendiendo este proceso, se van a ir dando cuenta que es como al gusto del consumidor. Van a haber análisis financieros de empresas en los cuales van a trabajar con 10 ratios, mientras que en otro análisis financiero van a ocupar 20 ratios y probablemente van a estar tratando de explicar lo mismo. ¿Ya? Entonces ahí va a depender un poco de lo que ustedes busquen, ¿ya? ¿Cómo saber cuántos ratios utilizar? Bueno, la idea no es utilizar todos los que existan como en las librerías, sino que lo importante es ir viendo la información que yo puedo ir sacando. Ya, por ejemplo, el leverage, que está aquí, me entrega y me aporta toda la información que yo quiero saber sobre esta empresa, si es que yo quiero saber cómo se comporta su deuda, por ejemplo. No, aquí solamente me habla un general, es lo mismo que, por ejemplo, la razón corriente, me habla de un general de cómo se comporta el activo con el pasivo circulante. Si yo quiero ahondar más en eso y, por ejemplo, ver la capacidad de pago inmediata de la empresa, tendré que hacer solamente el cálculo del disponible y no pasar por el cálculo de la razón ácida. Por ejemplo, si estoy en un emprendimiento, probablemente a mí me importe saber el disponible, la razón disponible y la razón de capital de trabajo. ¿Por qué? Porque yo quiero saber si esta empresa es capaz, es solvente de cubrir con sus obligaciones. Lo mismo con el razón de endeudamiento. Probablemente si yo voy a ir a pedir un crédito como emprendedor, me va a importar mi leverage y mi comportamiento de la deuda. ¿Ya? Entonces, sin ahondar en eso más, el pasivo, la deuda a corto plazo, como lo vimos aquí, era deuda dividido en patrimonio. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner deuda, deuda a corto plazo dividido en patrimonio. Ya, patrimonio total. Aquí lo mismo, pero con largo plazo. Entonces, la deuda a corto plazo es los pasivos corrientes, que son 483 millones. Estos están en miles de millones. Pero lo vamos a ir trabajando así. Dividido en el patrimonio. ¿Ya? Y el patrimonio nosotros lo teníamos acá. Son 144. Entonces esto lo vamos a dividir en el patrimonio y nos va a dar 0,35, ya si es que queremos. Entonces lo que quiere decir aquí es que, ¿qué quiere decir aquí? A ver si alguien me puede decir. ¿Alguien que me quiera decir qué significa esto? Aún no sé. Escucha, aquí como que la información, si se dan cuenta, como que no nace, como que no cuesta un poco. En este caso lo que querría decir es que el patrimonio de la empresa es mayor que la deuda a corto plazo. Por lo tanto, esta empresa, si nosotros vemos el cubrimiento de los activos, lo sigue haciendo en mayor proporción con patrimonio, si solamente comparamos con la deuda a corto plazo. ¿Ya? O sea, en ese caso tiene una deuda con los accionistas mayoritariamente, en el mercado de valores. Ahora, a largo plazo, vamos a copiar la misma fórmula, sin embargo, vamos a cambiar los datos por los pasivos no corrientes, que son 427. ¿Ya? Probablemente aquí nos dé un poco parecido por los montos, ¿ya? Y claro,
nos da similar. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? El orden, si solamente tenemos como estos dos, ¿ya? Si lo juntamos un poco y vemos como una conclusión total, podríamos decir, por ejemplo, que CCU posee un equilibrio entre deuda a corto plazo y deuda a largo plazo. ¿Por qué? La proporción respecto al patrimonio son similares, como que andan en torno al 0.3 veces, ¿ya? ¿Qué otra cosa podemos decir? Que el financiamiento es a través de emisión de acciones o resultados acumulados, ¿ya? De los periodos. Mejor no lo combinamos. Ya, eso es como que, eso nos entrega, no nos entrega más que eso, ya como que nos entrega una luz de que hay un equilibrio. Pero la pregunta es, ya, ¿cuál es ese equilibrio? Si tú me hablas de que corto plazo y largo plazo podrían tener la misma proporción porque van en torno al 0.3 en ambos, yo quiero saber, por ejemplo, ¿por qué? Porque tú me estás diciendo. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo, pero deuda a corto plazo partido en deuda total y deuda a largo plazo dividido en deuda total. O sea, yo en estas dos que están aquí voy a ver la proporción de la deuda. Eso es lo que yo estoy buscando con estas dos. La proporción de la deuda. O sea, cómo se comporta. Aquí nosotros hablamos un poco de la deuda como sana, la deuda no sana, pero no es que siempre vaya a funcionar como con esos adjetivos, pero por ejemplo la deuda a corto plazo se dice que es más sana que la a largo plazo, porque la a largo plazo genera un mayor apalancamiento. Ya está, vamos a ponerla aquí, genera mayor apalancamiento. ¿Por qué? Por el tema, por el efecto tiempo, ya porque le voy a tener más tiempo en mi análisis. Sin embargo, la proporción de la deuda, también genera apalancamiento, ¿ya? Pero el efecto tiempo es menor. ¿Por qué? Porque a un año ya, al próximo año ya, probablemente ya no lo tenga. Sí, yo lo voy a subir, ¿ya? Entonces, aquí, la deuda la vamos a calcular como deuda a corto plazo, la tenía aquí, son los 483 millones, igual lo puedo volver a copiar desde allá, pero es lo mismo que está aquí, dividido en la deuda total, que es el total de los pasivos, que son 910. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, inmediatamente irían como en torno a la mitad, ¿ya? Entonces aquí este es en porcentaje, lo vamos a poner en porcentaje, y es un 53,06% es a corto plazo. ¿Ya? La deuda que tiene CCU es un 53,06%. Entonces yo lo que podría hacer aquí son dos opciones, que sería uno menos el anterior, y inmediatamente sacar el a largo plazo, o calcular más o menos como esto, los números deberían cuadrarme. A ver, vamos a ver si me cuadra. El a largo plazo, que son el corriente, dividido en el pasivo total. El pasivo total. Y aquí me cuadra. Entonces, es lo mismo. Hay dos metodologías de cálculo. La primera era, voy a correr esto para... Son dos metodologías para poner las fórmulas aquí. La primera metodología es simplemente calcularlo como porcentaje, que sería 1 menos la deuda a corto plazo, o si estoy calculando primero la deuda a largo plazo, sería 1 menos la deuda a largo plazo, me va a dar la a corto plazo, ahí depende de cómo estén trabajando. Pero lo que quiere decir aquí es que lo que tiene detrás esto es que básicamente yo debo entender que la deuda total es un comportamiento, una suma de la deuda a corto plazo y una deuda a largo plazo. Entonces, la deuda como pasivo.
¿Ya? Un pasivo a corto plazo, un pasivo a largo plazo. ¿Ya? Hay dos formas de calcular como los mismos ratios. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo podría decirles la misma metodología, pero al revés. Si en caso de que yo hubiera sacado primero el largo plazo, yo hubiera dicho 1 menos el largo plazo calculado. ¿Ya? Y ahí me tendría que dar exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya, aquí vamos a tener ratios de endeudamiento que los vamos a dejar inconclusos, que son el apalancamiento, apalancamiento operativo, apalancamiento financiero y el apalancamiento total. Ya también vamos a dejar en stand-by aquí un poco como en endeudamiento, pero es que va como, a ver. Sí, lo vamos a dejar aquí, pero como que no tiene familia asignada, pero es el punto de equilibrio. Ya como que no tiene exactamente una familia asignada, pero lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Esa materia todavía no la pasamos, por lo tanto la vamos a dejar en stand-by. Pero también lo vamos a poner como ratios de endeudamiento. Luego de esto vamos a tener los de actividad. Y aquí vamos a calcular realmente los tres que me importan, ¿ya? Que es la rotación de inventario, la rotación de cuentas por cobrar y la rotación de cuentas por pago. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner un nuevo título, que son las de actividad. Ya, entonces primero vamos a ver la rotación de inventario, la rotación de cuentas por cobrar y la rotación de cuentas por pagar. ¿Por qué me importan estas? Porque realmente con estas yo voy a poder calcular el periodo promedio de inventario, con la edad promedio de inventario, voy a poder calcular el periodo promedio pago, el periodo promedio o sea, el periodo promedio cobro, periodo promedio pago y el ciclo de efectivo. ¿Ya? Con eso yo voy a poder calcular todos estos ratios. ¿Ya? Entonces, el índice de actividad vamos a poner que son 360 días. ¿Ya? Como una base. Entonces, en el inventario, voy a borrar, 360 días. La rotación de inventarios, como dice aquí, la rotación de inventario o de existencia es el costo de venta dividido en el inventario. Entonces, vamos a escribirlo aquí. El costo de venta dividido en el inventario. ¿Ya? Entonces, en este caso, para el 2019 en CSU, me voy a el estado consolidado por función. Ya. Por función, me voy. Costo de venta. Costo de venta. Sin sus signos, por supuesto. Dividido en el inventario. ¿Ya? Y el inventario lo vamos a ver al activo. El inventario son 232. ¿Ya? Bueno. ¿Ya? Entonces, nosotros dijimos en algún momento de nuestra vida que ¿cómo debería ser la rotación de nuestro inventario? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cómo se espera que sea la rotación de nuestro inventario? Mayor. Mayor. Entonces, en veces, se lee en veces, y se espera que sea mayor. Ahora, esta comparación, para saber si es mayor o menor, debe ser con periodos anteriores. Ya, por lo tanto, aquí nosotros
No sabemos exactamente qué es lo que está pasando, pero sin embargo nosotros podemos decir que existe una rotación mayor a 1. Es decir, que el inventario puede el inventario rota alrededor de 4 veces en el periodo. ¿Ya? Sí. El inventario siempre costará 232 millones y el costo de venta siempre fuera 908 millones. El inventario rota 4 veces en el periodo. ¿Ya? Eso es un dato importante. ¿Por qué? Porque con este dato yo voy a tomar decisiones de inventario. ¿Ya? Aquí después vamos a ver el modelo LEC y otros modelos. El modelo LEC, vamos a ver el modelo ABC, vamos a ver el modelo Just in Time y otros modelos que finalmente se basan en la rotación de inventario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la rotación de inventario respecto al periodo anterior disminuyó, probablemente yo tengo alguna decisión de inventario que no está funcionando de la manera más óptima. Entonces, solo este ratio como tal me sirve para ir a analizar mis decisiones de inventario. ¿Ya? Ahora, la rotación por cuentas por cobrar, si nosotros nos vamos a preguntarle a nuestras fórmula, es el ingreso por venta dividido en las cuentas por cobrar. ¿Ya? O sea, el ingreso de ventas dividido en mis cuentas por cobrar. ¿Ya? Entonces, voy. Mis ingresos son... ¿Se va entendiendo más o menos lo que yo voy hablando? Sí, ¿no? Sí. Sí, súper. Entonces, mis ingresos por ventas son estos, y los divido por mis cuentas por cobrar. Aquí yo leo el chat que me escribieron. Mis cuentas por cobrar. Ya, aquí tenemos un tema, porque tenemos en esta empresa 2 cuentas por cobrar. Ya, entonces, tenemos primero los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, y las cuentas por cobrar a entidades relacionadas. Normalmente, las que son las entidades relacionadas, ¿ya? Esas son nuestras cuentas por cobrar. Sin embargo, esta empresa tiene mayores en otras cuentas por cobrar. Entonces, si yo estoy haciendo un cálculo preliminar, probablemente yo lo que voy a hacer es unir a todas las cuentas por cobrar y decir, ok, todas estas son cuentas por cobrar. Pero también lo que podríamos ir a hacer es ver las notas explicativas y ver quiénes son estos deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Entonces, primero lo que voy a hacer, voy a asumir que son mis deudas por cobrar, porque están parte de mi activo, y si están en la parte de mi activo es porque las tengo que cobrar en algún momento, y yo espero que no se traten de incobrables para no hacerlas como pérdida, ¿ya? No considerarlas como pérdida. Entonces, son 6 veces, ¿ya? O sea, mis cuentas por cobrar son 6 veces mis ingresos. ¿Esos buenos o son malos? O sea, si lo vemos así como así. Bueno, Ya, puede ser bueno y a la vez puede ser malo, como que depende. Depende de lo que yo esté, el análisis, ¿ya? Que por ejemplo, que yo podría decir aquí, realmente el ingreso, cuando está en el estado de resultado, son mis ingresos, ya lo que yo generé. Pero, a ver, tengo una mayor proporción de cuentas por cobrar, por lo tanto, podría en algún momento, si no tomo las estrategias necesarias, en que estas cuentas por cobrar ya no sean cuentas por cobrar. Tengo un riesgo implícito. Ya, o sea, si ustedes se dan cuenta en el activo corriente, mis son cuentas, incobrables. exacto, pueden llegar a ser incobrables. Todavía no son incobrables, pero pueden llegar a ser, y es un mayor riesgo para mi activo corriente. Si ustedes se dan cuenta, yo diría que explica, a ver, así como
a números grandes. Si todos mis activos circulantes son 788 y son 303 de cuentas por cobrar, un 38%, un casi 39% son solo cuentas por cobrar. ¿Ya? Entonces ahí yo lo que podría decir es que probablemente tendría que estudiar a profundidad el comportamiento. ¿Ya? Sin embargo, nosotros lo que dijimos es que lo que queríamos es que fuera mayor en el tiempo. ¿Ya? O sea, que la rotación de cuentas por cobrar sea mayor en el tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, de cierta manera nos está entregando como dos indicadores. Uno es como, ojo, igual cuídate un poco porque realmente está explicando mucho, va a ser un riesgo como a corto plazo, pero como queríamos que fuera mayor en el tiempo, vamos bien, ¿ya? O sea, esto nos va a dar un periodo promedio de cobro menor, ¿ya? Ahora, ¿cómo llegué a este? Ya, voy a poner aquí. Ahí está. Ahí está cómo llegué a ese dato. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer la rotación de cuentas por pagar, ¿ya? De nada, igual está en la fórmula en el Word que yo les mandé, ¿ya? Las cuentas por pagar son los costos de explotación partidos los costos, las cuentas por pagar. En los costos de explotación también nosotros le llamamos como los costos de venta, ¿ya? Porque realmente esos son los que se atribuyen al periodo o al gasto del periodo, ¿ya? Porque ahí viene costos. Entonces asumimos que son los mismos. ¿Ya? Entonces, vamos a decir costo de venta dividido en ventas por pagar. ¿Ya? Ahora, chicos, nosotros vamos a ocupar estas fórmulas, pero posiblemente puede que en el futuro, si ustedes trabajan como en la parte de análisis, riesgo, tengan sus propios ratios. Ahora, lo importante es saber qué significa y hacia dónde va como la mirada. Ya probablemente, no sé, no consideren solo el costo de venta, sino que además le sumen algo, pero ustedes ya saben que en sí la rotación de cuentas por pagar debería ser menor. Entonces aquí vamos a poner que se busca que en el tiempo sea menor. Ya ojalá vaya disminuyendo o que se mantenga. Ojalá, ¿ya? Porque aquí yo siempre digo, es como que uno es re sinvergüenza. Quiere que le paguen como con menos tiempo entre cada cuenta, pero nosotros queremos pagar ojalá en el tiempo mayor. ¿Ya? Entonces, costo de venta. Lo voy a volver a anotar porque no me acuerdo dónde estaba. Perfecto. Costo de venta. Lo voy a pierdo aquí. Costo de venta dividido en cuentas por pagar. Entonces me voy a los pasivos y me voy a las cuentas por pagar. Ya. Aquí tenemos otro tema, porque esta empresa tiene cuentas por pagar corrientes y no corrientes. ¿Ya? Si nosotros vamos aquí, por ejemplo, cuentas por pagar, comerciales y otras cuentas por pagar entidades relacionadas y otras cuentas por pagar. ¿Ya? A ver, lo que yo voy a hacer es sumar los tres. Sin embargo, lo que ustedes pueden hacer en su estudio en general es como verlo por proporción. Por ejemplo, de estas tres cuentas que yo les nombré, la que tiene mayor representatividad dentro de los datos son las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. Probablemente son los que mayor va a explicar la rotación en cuentas por pagar, por lo tanto podrían excluir las otras dos. Ahora, si ustedes quieren ser bien minuciosos, tendrían que sumarlas para ver realmente el efecto que tienen las cuentas por pagar. Entonces, yo lo que voy a hacer es ser más minuciosa y los voy a sumar. Ya luego me voy a hacer cargo de los puntos. Y estas cuentas por pagar que están aquí. ¿Tengo otras cuentas por pagar? No. Entonces yo me voy a hacer cargo de todas las cuentas por pagar. Para ser minuciosa y para tener un real efecto. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa aquí?
Uy, ya estamos en la hora. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestras cuentas nuestro costo de venta es mayor a nuestras cuentas por pagar, por lo tanto, nosotros podemos hacer rotación de las cuentas por pagar con nuestro costo de venta. ¿Ya? Ahora, este no se explica por sí solo, sino que necesita un tiempo anterior para ver si se mantuvo o es menor. Ahora, vamos a hacer las rotaciones. Esto es simple. Va a ser 360 dividido en la rotación, ¿ya? Del inventario. Y esto nos va a entregar en días. Entonces, el inventario rota en promedio 92 días en el periodo. ¿Por qué así la rotación a 360 y no a 365? Por un tema de convención, porque hay años que van a tener 365, 366, entonces decimos 360. Pero si quieres, le Ya. ponemos 365. Pero No, normalmente, sí. ya, Estaba preguntando. no se preocupe. Yo lo trabajo con 360 para tener como Ya. número cerrado. ¿Ya? Sí, Ahora, gracias. de nada. Nosotros lo que buscamos entonces en la rotación es que cada vez sea menor. ¿Ya? Ojalá que sea menor en comparación con el periodo anterior. No lo sabemos, solo sabemos que rota cada 92 días. ¿Ya? En promedio. El periodo promedio de cobro, perdón, va a ser los 360 dividido en la rotación. ¿Ya? Y la rotación de cuentas por cobrar es de cada 59 días. Uy. Entonces, yo lo que puedo decir aquí, como un análisis, como un poco tantear el terreno, es que posiblemente la política de cobro es a 60 días. ¿Ya? Podría decir que la estrategia observada, política de cobro, es de 60 días. Aquí lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, es una comprobación de lo que, no sé, los ejecutivos nos dijeron que hiciéramos y lo que realmente está pasando. Imaginan, por ejemplo, si la estrategia de política de cobro de cuentas por cobrar sea que mis clientes me tienen que pagar a 30 días. Si mis clientes me tienen que pagar a 30 días y me están pagando en promedio cada 60 días, hay un tema ahí, ya, o sea, la estrategia no está enfocada o no está bien alineada con lo que realmente está pasando. Entonces ahí nos puede servir para tomar decisiones sobre cuentas por cobrar. Y el periodo promedio pago es 360 dividido en la rotación. Entonces yo cada 125 días tengo que pagarle, o cada 125 días durante el periodo, yo les pagaría, ¿ya? A mis proveedores. Ya yo digo que es como mayor lo que se espera, pero igual aquí lo que se puede hacer es una comprobación de la estrategia. ¿Ya? Comprobación de la estrategia. Porque probablemente si mis proveedores me permiten pagarle, por ejemplo, a 90 días y yo estoy pagándole a 125, me estoy pasando durante el tiempo. Y si yo tengo un menor poder de negociación, probablemente ellos no me van a querer vender más. ¿Ya? Entonces yo siempre tengo que ir comprobando la estrategia en estos como días, porque de esta manera yo puedo tomar mejores decisiones de estrategia, ya, para que no queden como en el aire y que uno levantó el dedo y diga, ah, no, le voy a pagar a 125 días, ¿ya? Ahora, el ciclo de conversión de efectivo, nosotros lo dijimos que era el periodo promedio de inventario más el periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago, ¿ya? Nosotros, ¿qué queríamos con el ciclo de conversión de efectivo? Ojalá que sea cero, es decir, ojalá calcen los ingresos y los egresos, pero si no, ojalá que fuera negativo, ¿ya? Entonces vamos a ver qué ocurre aquí. Lo que ocurre aquí es que tenemos un déficit de 27 días. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a calcular aquí el ciclo de maduración. El ciclo de maduración no es nada más que los primeros dos componentes en suma, que serían los ingresos. Los ingresos
los ingresos son a 152 días, ¿ya? Es decir, 3, 6, 9, 12, casi a 5 meses voy a recibir como mis ingresos. Sin embargo, yo tengo que pagar a 125 días, o eso es a lo que estoy pagando. Por lo tanto, tengo un déficit de 27 días, por lo cual nosotros tendríamos que buscar un financiamiento. O utilizar factoring, o tener, no sé, tratos con nuestros proveedores, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Y a lo que yo quiero que lleguemos con esto, nos faltaron los ratios de rentabilidad. Carla, ¿qué sumaste en los ciclos de maduración? El ciclo de maduración es la primera parte, que es el periodo promedio pago y el periodo promedio de inventario, ¿ya? Es la edad promedio de inventario más el periodo promedio de cobro, ¿ya? Que son los ingresos, ese es el ciclo de maduración, se entiende como los ingresos. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ya? A ver, en conclusión, el análisis financiero 1 nos sirve como ente interno y como ente externo, ¿ya? Como, a ver, lo voy a anotar aquí como para que después todos lo tengamos juntos. Nos sirve, el usuario va a ser interno y externo del análisis. ¿Por qué? Porque por una parte a mí me va a entregar información de cómo está la empresa, cuál es la salud de la empresa, si lo queremos decir así. Respecto a los ratios que a mí me importen, como inversionista, como analista de riesgo, como un ente fiscalizador, por ejemplo. Pero también me importa como un usuario interno. ¿Por qué? Porque de esta manera, como lo vimos en los índices, en los ratios de actividad, por ejemplo, me permiten la comprobación de mis estrategias. A ver si realmente lo que yo escribí en un papel, lo que yo mandé a que se hiciera, realmente se está cumpliendo como a la hora de los que hubo o no. Y con esto me va a permitir saber, por ejemplo, si necesito financiamiento y si los ratios de endeudamiento van a verse incrementados o no, ¿ya? O si voy a tener que ocupar factoring, por ejemplo. Entonces, los usuarios del análisis financiero pueden ser internos y externos, y como les decía yo, el uso de la cantidad de ratios a utilizar va a depender. Depende de lo que se busque, ¿ya? Entonces, es como al gusto del consumidor. Si usted quiere ser muy minucioso, usted va a tener que ir a empezar a abrir cada ratio, abrirlo y ver los componentes. Pero si usted quiere algo más general, quiere saber cómo es la salud de la empresa en general, probablemente usted va a tomar ratios generalistas. Ya no, probablemente no va a entrar como a la edad promedio de inventario, el periodo promedio de cobro, porque realmente no le interesa tanto, y eso. Ya déjense de pelear. Entonces, vamos a concluir la clase por hoy. Me pasé un poco en el tiempo. Les agradezco su participación. Voy a subirles el Excel. Voy a subir la guía de ejercicio, que es un poco más teórica. Y esta es como la vida real, ¿ya? Así que eso. Me están preguntando de cuántos son los grupos del trabajo. Les voy a enviar eso, ¿ya? Así que tranquilos. Y eso.